Hola, bueno, a todos los hermanos, a todos los amigos, vamos con este taller número 3 sobre el espíritu de la religión. Estamos desarrollando este tema que, por cierto, es más que interesante porque es un tema que ha permeado a la iglesia y es un tema del cual debemos nosotros estar atentos, preparados, instruidos, porque puede afectar en cualquier momento nuestra vida espiritual. Yo quisiera comenzar por un pasaje que está en Mateo, capítulo 10, versículo 16. Si ustedes me acompañan, tanto los presentes como los hermanos en las diferentes congregaciones, lugares y países donde se está compartiendo esta escuela, dice en el verso 16, he aquí yo los envío, esto se lo dice Jesús a sus propios discípulos, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Yo quiero decirle que Jesús no le estaba hablando a los discípulos de que los iba a enviar a los lobos, considerando a los tales como los pecadores que andaban por ahí merodeando, sino a los religiosos. Los lobos eran los religiosos, no eran los pecadores que estaban en un boliche, o las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución, o todo aquel que anduviera en el vicio o en la maldad de sus propias obras. Jesús consideró, y en ningún lado Él considera tan peligroso al pecador, al contrario, dice que Él le llamaban amigo de pecadores, pero nunca pudo ser amigo de religiosos. Él les advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado, ahora lo vamos a ver, de los religiosos y de su levadura, pero nunca les dijo que las prostitutas eran peligrosas, nunca les dijo, muchachos, siendo ustedes hombres, tengan cuidado, acá hay muchas mujeres ejerciendo la prostitución. Nunca les dijo eso era algo lógico que ellos tenían que entender y que tenían que procurar. Pero lo cierto es que sí les advierte, y varias veces, contra el ataque de los religiosos mismos. Dice que eran lobos y que los iban a llevar a los concilios. No es que los iban a llevar a otro lugar. Uno va a decir, bueno, los pecadores tengan cuidado con los ladrones, los van a llevar y los van a... No, a los concilios, y los azotarán en las sinagogas. Concilios y sinagogas, se supone que es donde estaban los religiosos, aquellas personas que conocían la Escritura, aquellos que tendrían que haber honrado lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. No lo hicieron con Jesús, no lo hicieron con sus discípulos, no lo hicieron con la iglesia del primer siglo y no lo harán nunca. El espíritu de religiosidad es una peste que ataca permanentemente a la iglesia. Yo quiero decirles que yo he atacado mucho al sistema religioso que ha operado dentro de las filas de las instituciones, pero nunca tuve problemas contra carne y sangre. Yo nunca he atacado personas, porque ese no es nuestro objetivo, pero sí espíritus que han operado a través de personas. Yo creo que las personas son víctimas de este espíritu, pero cuando somos líderes somos responsables de que este espíritu no infecte nuestra vida espiritual, de que no nos llenemos de rituales y de actitudes que son huecas o vacías. Uno a veces logra ver un sermón muy armadito, pero carente de vida. Uno a veces escucha oraciones que son bastante llamativas, ¿no? Son, wow, qué oración. Sin embargo, está carente de vida. Y a veces queda eso. A veces solo queda la cáscara y no está la fruta. Y la gente no come la cáscara, la gente necesita el fruto porque eso es lo que alimenta. Por eso debemos tener cuidado. No sé, cosa que queriendo servir a Dios, al final seamos considerados lobos que destruimos a aquellos que sinceramente Dios quiere salvar. A veces la iglesia discute lo que Dios no discute. Yo he visto personas descalificando a personas que han llegado con un corazón sincero y no los han dejado bautizarse porque consideran que en su vida hay algo que no está ordenado, o no les comparten la Santa Cena, aún como un acto profético. Es curioso que una persona pueda venir a nuestras reuniones y que nosotros le digamos que Cristo le puede dar su sangre, que Cristo dio la vida por ellos, que Cristo lo dio todo y que si tan simplemente creen, ellos lo recibirán. Pero yo no le doy el pan, si justo estamos con la Santa Cena, no le doy el pan ni le doy a probar de la copita, excepto que, punto 1, crea, punto 2, se bautice, punto 3, se ordene, y punto 4, vamos a ver, si estoy en orden y evalúo, te la doy. Es curioso, yo no quisiera... Si usted me pregunta, bueno, ¿y usted qué hace, pastor? Y yo invito a las personas presentes
a que prueben de Cristo. Pues creo que ese es el mensaje. Si usted me pregunta, ¿considera que eso perturba la comunión de la iglesia? No, por el contrario. Si lo que estamos queriendo es que venga un pecador. ¿Sabe qué es más peligroso? Es más peligroso un cristiano hipócrita que peleado con los hermanos o criticando al liderazgo consuma el pan, aún con carita de piadoso, que convidarle el pan a un pecador que recién acaba de llegar. Si recién llegó y no entiende nada y no sabe nada, es absurdo que yo no le convide un pedacito de pan, pero que yo diga que Cristo le puede dar su sangre. Y si Cristo le dio su sangre, ¿quién soy yo para no darle un pedacito de pan? No me gustaría ser yo aquel que defina que no puedo meter en el agua a una persona cuando Cristo lo sumergió en su cuerpo. No quisiera yo encontrarme levantando esas barreras. Esto no implica que los pastores que escuchen esta escuela deban o no hacer lo que yo digo, simplemente les doy a reflexionar. Esta es la idea de la escuela. Reflexionar si tal vez nosotros no estamos poniendo barreras como pusieron los demás, como querían discutir si había que circuncidarse o guardar el sábado o hacer determinado tipo de ritual para recibir el favor divino. A veces uno puede ver que hay personas que hacen lo mismo. Hace poco me comentaba una pastora que había bautizado a un montón de jóvenes y recordando y habiendo compartido el pasaje donde José tenía ropas de colores, quiso hablar de privilegio, de la juventud y de lo que Dios les estaba dando. Entonces les sugirió que todos al bautizarse puedan ir al río llevando remeras de colores. Y sabe que fue cuestionada por eso, por todo el consejo pastoral o por algunos pastores que se opusieron a eso, diciendo que eso era una falta de respeto para Dios, las remeras de colores. Qué triste, ¿no? Porque si tengo que pensar que el eunuco tuvo que salir a buscar ropa blanca para bautizarse, o que el eunuco tuvo que hacer ante Felipe un curso de bautismo antes de meterse al agua, no sé cuál es de la versión de la Biblia que estoy leyendo, pero no lo encuentro ahí. Encuentro a un Dios mucho más simple. Y si nosotros como líderes queremos tener cuidado de no meter al cuerpo de Cristo cualquier cosa, quiero decirle que de eso se ocupa Dios. Dios sabe lo que pertenece o no al cuerpo, lo que es y lo que no es de la vida, y no me corresponde a mí arrancar algo pensando que es cizaña, o juzgando, o poniendo barreras, o siendo un impedimento de que la gente pueda conocer la maravillosa gracia de Jesucristo. Solo reflexiono. Verso 8 dice, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que hablás, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano. Esto es feo y es triste. En algunos casos creo que pasó literalmente en las familias, porque dice el padre y el hijo, y los hijos levantarán contra los padres y les harán morir. Es decir, va a haber una disensión entre aquellos que procuraban guardar la ley y aquellos que se convertían a Cristo. Pero creo que hoy sigue pasando en el mundo espiritual. Yo sé que también hay zonas hostiles donde se están matando cristianos. En la Inquisición, en toda la historia de las distintas Inquisiciones, porque hubo más de una, y ataques contra la iglesia, o sea, mataron más de 100 millones de cristianos protestantes. Pero en la última década, el último siglo, han muerto, el último siglo podríamos decir, han muerto más cristianos que en toda la historia del cristianismo. Es decir, todavía estamos viviendo muerte en muchos lugares por ser cristianos, por predicar el Evangelio en Medio Oriente y en muchos países donde hay persecución. Bueno, los cristianos son asesinados por guardar la fe. Esto es lógico y pasa, pero Jesús estaba hablando que iba a pasar aún entre aquellos que eran judíos. No habló de los musulmanes, sino de que los mismos judíos iban a llevar a sus familiares que se convertían a Cristo. Hoy tal vez en los países que tenemos libertad de culto, que podemos predicar la palabra con libertad, no nos está pasando eso, pero sí está pasando de que hay muerte espiritual, que hay ataques entre mismos hermanos, hay desamor, hay contienda, hay división. Es bastante perverso cómo podemos juzgarnos unos a otros, criticando alguna cuestión doctrinal, diciendo livianamente que fulano de tal es del diablo porque no estoy de acuerdo con aquello que predica. Y no estoy viendo que tal vez guardamos los mismos fundamentos de la fe y que no hay nada tan perverso como para llamar del diablo lo que no es del diablo.
Y yo creo que tenemos que tener cuidado, usar el discernimiento espiritual. Si el espíritu es el mismo y la verdad es la misma, tendríamos que preguntarnos todos por qué hay tanta división y tanto desacuerdo entre las iglesias. Esto me hace pensar no que yo tengo la verdad y que los demás tienen que cambiar, sino de que todos tenemos que estar ante Dios con un espíritu de humildad y que tendríamos que conversar un poco más algunos temas, hablar algunos temas, sin sentarnos en el banquillo de que acá estoy yo y esta es mi verdad y de acá no me mueve nadie porque todo el que me quiere mover es del diablo. Por causa de esas cosas muchas veces hay diferencias y parecen diferencias o grietas bastante difíciles de cerrar. De todas maneras, yo sé que lo que une a la iglesia es el cuerpo, es la sangre, es el Padre, es la fe, es el bautismo, es la esperanza. Es lo que Pablo dice que la iglesia está unida por eso. Y tal vez tengamos algunas diferencias litúrgicas, tal vez algunos, siempre y cuando no tengamos diferencias de fundamento doctrinal, bueno, podemos tener algunas diferencias. Lo cierto es que si tuviéramos más humildad, en lugar de acusarnos y de rechazarnos, trataríamos de comprender que todos estamos bajo la misma gracia del Padre, que todos necesitamos, amamos, adoramos al mismo Dios. Algunos aplauden, otros no. Algunos aceptan que a un ministro se le llame apóstol y otros no. Algunos aceptan a un profeta y otros no. Pero creo que eso no es lo que tiene que generar una distancia entre nosotros y desacuerdos difíciles de reconciliar. Ojalá tengamos la humildad de no juzgar tan fácilmente y descalificar tan fácilmente y subirnos al banquillo de acusar a cualquiera diciendo que es del diablo. Yo veo que Pablo y Pedro tuvieron diferencias, pero nunca Pablo dijo que Pedro era del diablo y nunca Pedro dijo que Pablo era del diablo. Simplemente trabajaron en diferentes áreas. Pablo se fue más para el lado de los gentiles, Pedro más para el lado de los judíos, aunque evidentemente mostramos en el taller anterior de que Pedro también había sido usado, su vida había sido usada por el Señor para predicarle a los gentiles. Entonces tendríamos que bajar unos decibeles, tener cuidado en un tiempo de medios de comunicación, en un tiempo donde la comunicación ha bajado sus barreras y nos permiten tener acceso a cualquier mensaje, a cualquier lugar, en cualquier reunión, a cualquier ministro, oír, ver cualquier cosa. Debemos tener cuidado, debemos ser precavidos. Yo recuerdo los primeros años de ministerio o de mi vida cristiana. En la iglesia, si había un invitado o un predicador, era de la misma denominación, que curiosamente había estudiado en el mismo instituto que su pastor. Entonces difícilmente la gente escuchaba un mensaje distinto. Generalmente la gente escuchaba solo lo que decía su pastor y no había forma de escuchar otra cosa. La gente no iba a un evento en otra congregación, no se hacían congresos abiertos a distintas denominaciones, no habían predicadores itinerantes excepto de su misma congregación. Y no había medios de comunicación, ni había internet, ni canales cristianos para que la gente haga un clic y escuche. Hoy sí, no se puede impedir eso, no se puede frenar eso. Solo se debe madurar, tener discernimiento, saber elegir entre lo bueno y lo malo, sin acusarnos, descalificarnos, sino saber cuando algo no es, no es. Yo si de pronto encuentro algo sobre una mesa y es de madera, no lo voy a comer porque sé que es madera. No significa que lo vaya a tirar, no significa que sea malo, significa que tal vez sea, no sé, un adornito de madera, pero no es comida. Solo tengo que saber discernir entre lo que es alimento espiritual y lo que simplemente no es. Entonces, de esa manera vamos a tener un poco más de paz y vamos a dejar de golpearnos entre nosotros y debemos tener humildad, por sobre todo humildad. Lo digo porque lo he aprendido del Señor, no porque lo leí en un versículo, no porque simplemente lo considero así, porque tengo que enseñarlo, sino por un trato personal que Dios ha tenido con mi vida, donde yo aprendí, ministrado por el mismo Dios, de que necesito ser humilde para enseñar, porque es la única manera que si yo me equivoco, Dios me puede corregir. Eso no lo digo como como hablando a mi favor o como una virtud, por el contrario. Cuando Dios te procesa y te dice eso, es porque está tratando con algo que en tu corazón tal vez hace dudar si esa va a ser la postura de uno. Por eso, a partir de ahí siempre he tratado de rever mi corazón, de analizar esta virtud de la humildad, para que si yo me equivoco, Dios me pueda corregir.
y que si digo algo, bueno, tal vez me equivoqué, no lo hice queriendo, pero que tenga la capacidad de indagar, de escuchar. Yo en mi biblioteca tengo muchos libros, algunos de los libros son opuestos, es decir, hay ministros de iglesia tradicional contra ministros de iglesias apostólicas y ministros de iglesias apostólicas contra, o proféticas contra los otros, y a veces yo los veo que se dan hasta con nombre y apellido. Yo no tengo problema, yo los leo a todos, porque yo creo que si hay una crítica, puede que esa crítica esté bien fundada, aún sobre aquellas cosas que yo he abrazado, y tal vez tenga algo que aprender de lo que están diciendo negativamente de aquello que yo digo creer. Entonces, es bueno escuchar, ver. Hay personas que dicen que un libro, no, ¿de qué habla? No, esto yo no creo en esto, y ya lo tiró. Escuche, lea, aprenda, y luego tengamos la capacidad de calificar, de evaluar, de sacar lo bueno y de rechazar lo malo, simplemente como eso. Bueno, Jesús habló mucho a los discípulos advirtiéndole de estos lobos, de esta gente que le iba a atacar, que lo iban a llevar a los concilios, que los iban a azotar por causa de su fe. Y les dice en San Mateo capítulo 16, versículo 1, encontramos lo siguiente, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, a Jesús, ¿no? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podés. Esto es bastante duro, ¿verdad? O sea, Jesús dice, ustedes saben si va a haber tormenta o no va a haber tormenta, si va a llover o no va a llover, pero no se dan cuenta lo que Dios está haciendo, no se dan cuenta delante de quién están y me están atacando, me están cuestionando, están tratando de venir con preguntas capciosas, a ver si pueden engañarme, a ver si pueden engancharme en algo, y me están criticando en sus corazones. Me dicen maestro, pero por dentro están tratando de atacarme. La generación malvada, dice Jesús, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo esto, dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensás dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenés pan? ¿No entendés aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendés que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, Jesús les habla de una levadura, de algo que lo cambia, algo que transforma. Usted sabe que la levadura se pone en la masa y la masa es transformada por esa levadura. Jesús plantea que la levadura aquí es la doctrina, es decir, la enseñanza de los fariseos. Él les dice, tengan cuidado con esa enseñanza, tengan cuidado con que los fariseos le metan un poquito. Levadura se pone, o sea, las mujeres que amasan lo saben muy bien, y creo que muchos hombres sabemos un poco de esto también por haber visto a estas mujeres poder cocinar o amasar. Nosotros sabemos que la masa puede ser grande, pero la levadura que se mezcla con ella es muy poquitita, pero la hace leudar, la transforma a la masa absolutamente. Bueno, Jesús dijo que la doctrina o las enseñanzas de los fariseos se mezclaban en la vida del Espíritu para transformarlo todo. Y Jesús les dijo, tengan cuidado. Claro, los discípulos no sabían si les hablaba del pan, y Jesús les dice, ya les dije, a ustedes ya les he compartido, yo no les pregunto si traen pan o no traen pan, les digo, tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos, porque esto lo pervierte todo. Por lo tanto, una de la levadura que el espíritu de la religión mete en las iglesias es un poquito de mala enseñanza. Mire, esto lo vemos hoy en día cuando se penetra en las conversaciones, en las reuniones, en las predicaciones, un poco del antiguo pacto y un poco del nuevo pacto. A veces yo suelo ver en mis viajes, en las invitaciones que me hacen, y voy a una congregación, y a veces el hermano que abre la reunión cita un pasaje de un salmo, la persona que luego toma el micrófono y empieza a cantar, canta algunos salmos y le canta al Dios de Israel, al poderoso de Israel, a los carros del faraón. De pronto
alguien levanta la ofrenda y cita un pasaje de Levítico, y luego alguien va a orar y cuando ora tomó un pasaje de Apocalipsis, y luego me toca a mí predicar arrancando por Abraham y terminando con Bartimeo. Claro, hacemos una ensalada de todo esto que si nosotros no logramos pasarlo por la cruz, solo va a traer confusión. Entonces, es lícito que tomemos un pasaje de cualquier lado. El problema es cuando tomamos un pasaje y lo dejamos sin pasarlo por la cruz, sin entenderlo en la gracia, dejándolo en el contexto de las cosas equivocadas. Si yo tomo Josué 1:7 al 9 y le hablo a la gente y le predico un mensaje, fuérzate, sé valiente, no desmayes ni te intimides, está bien. Lo que tengo que decir es que Josué no pudo hacer eso. Por eso unos capítulos después Josué estaba llorando amargamente por la derrota en Jai. Y usted me dice, pero ¿cómo si Dios mismo le dijo, esfuérzate y sé valiente, no desmayes ni te intimide? Claro, es que si yo lo traigo al nuevo pacto, tengo que entender que mi fortaleza es Cristo, que el no desmayarme es Cristo, que el no caer es Cristo, que el no pecar es Cristo, que vencer una batalla sin error es Cristo. O sea, si yo no logro ver a Cristo en Josué, estoy mal. O sea, si yo veo la vara, si veo el maná, veo la roca, pero no veo a Cristo en la tierra, yo no voy a entrar. O sea, necesito ver a Cristo. Recuerden ustedes que Moisés venía bien con todo lo que había hecho, pero cuando no vio a Cristo en la roca simplemente le pegó y miró la tierra de lejos. Entonces, todo lo que hacemos es Cristo, y todo lo que sacamos de la Biblia, si no contiene a Cristo, solo puede que sea ley, solo puede que sea un mandato. Por eso la gente a veces pregunta tanto si los diezmos son del antiguo pacto o del nuevo pacto, porque cuando no logran ver a Cristo, dice, esto me lo sacan de acá y me lo ponen acá, y después me dicen que la ley ya está cumplida, que no tengo que cumplir la ley, sino que estoy en Cristo. La pregunta es por qué me trajeron este pasaje del libro de Levítico para que yo ofrende cuando yo vivo en un pacto en cuya ofrenda fue Dios. O sea, tengo que ofrendar Jesús mismo. ¿Tengo que ofrendar o no tengo que ofrendar? ¿Tengo que diezmar o no tengo que diezmar? Bueno, ya lo vamos a hablar. Ese no es el tema. Los diezmos son de la ley, pero hoy en la gracia el diezmo es revelacional, lo cual ya ni siquiera tendría que ser diezmo. En el nuevo pacto todo es del Señor. Pero no quiero meterme a ese tema en este día. Solo quiero mostrarle cómo una enseñanza puede filtrarse. Un poquito de levadura puede cambiar un montón de aspectos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y llegaba a las reuniones y se hablaba, creo que lo mencioné en el módulo 1, sobre principios de reino, que se mencionaba, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo, limpio de mano y puro de corazón? Y luego toda la reunión era la predicación a ver cómo había que limpiarse las manos, y había que limpiarse el corazón, y purificarse el corazón. ¿Y quién va a subir al monte? Porque monte era como entrar al cielo. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la Escritura y lo filtra por Cristo, nos damos cuenta que yo no me puedo limpiar las manos, que Cristo me limpió con la sangre, que Él me limpió, que Él me purificó, que Él me santificó, que en el nuevo pacto Él me da un corazón nuevo y una mente nueva, que es el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Y entonces yo ya estoy listo para subir al monte, pero que monte en la Biblia es gobierno, monte no es el cielo, es el gobierno, y que puede ser, sí, los lugares celestiales, pero no el cielo en el sentido de salvación, sino de posicionamiento gubernamental. O sea, todo te cambia cuando te das cuenta que ya estás en el monte. Cuando otro te pregunta, a ver, ¿quién de los presentes va a subir al monte? Claro, nunca estamos listos para subir, cuando en realidad el mensaje es, ya subimos. Todo depende de qué es lo que yo voy a leer. Si yo tomo el capítulo 3 de Romanos, voy a tener un hombre caído, inútil, que no busca a Dios. A todos se hicieron inútiles, dice. No hay quien busque a Dios, ni tan solo uno, no tiene solución. Esto es un huevo frito que ya no puede volverse a meter dentro de su cáscara. Ya está, ya no tiene arreglo. Claro, pero si yo arranco la carta a los Efesios, voy a encontrar a un hombre entronado, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, o sea, un hombre gobernante, el nuevo hombre, ya funcionando en otra dimensión. Entonces la pregunta es, tengo que tener cuidado, porque yo puedo predicar un mensaje y dejar al hombre afuera. Puedo abrir una reunión y decir, hermano, bienvenido a la casa de Dios, cuando nosotros somos la casa de Dios. Y no está mal que digamos en el sentido de que cuando nos juntamos, el ámbito en el que nos juntamos es la iglesia, entonces la iglesia es la casa de Dios. Y bueno, pero entendamos que la casa de Dios no es el salón de reunión, sino nosotros como iglesia. Yo puedo decir, hermano, vamos a entrar en la presencia del Señor esta mañana. Y claro, el problema es que nosotros en Él vivimos, nos movemos y somos, nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Entonces, decir que vamos a entrar es antiguo pacto. Aarón entraba, Moisés entraba, los sacerdotes entraban,
Pero el velo se rasgó y nosotros no tenemos que entrar, nosotros estamos adentro. Pero si decimos, hermano, pase al altar, y en el nuevo pacto no hay un altar, está la plataforma delantera del salón de reunión, pero el altar está en nuestros corazones. O sea, son conceptos que creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero que los repetimos, los decimos, y no es inocente, porque eso forja una conciencia, y una conciencia equivocada al final va a cometer errores. Por eso tenemos que tener cuidado con las pequeñas enseñanzas que pertenecen a otro pacto o que simplemente están equivocadas, porque eso nos puede hacer muy mal. Simplemente, en Lucas 12:1 dice algo sobre el mismo tema, pero con otro enfoque. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá ya cambió Jesús y no les dice que la levadura de los fariseos es la enseñanza o la doctrina, sino que le dice que es la hipocresía. Acá ya cambió, o sea, sigue siendo levadura, siguen siendo religiosos, pero hay otro tipo de levadura del espíritu de la religión que es la hipocresía, es la falsedad. Es la fachada, es la careta, se los mencioné en el primer taller respecto de la hipocresía y todo lo que conlleva una apariencia, pero que no lo es muy desagradable al Señor, porque Dios nos mira lo que hay en nuestro corazón, nos mira de adentro afuera y nunca jamás nos mira al revés. San Marcos capítulo 11, verso 27, volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahí usted ve al espíritu de religiosidad cuestionando la autoridad. Es decir, el espíritu de la religión tiene una enseñanza equivocada que la filtra, cree tener la razón, es orgulloso para dejarse cambiar, es hipócrita porque guarda una apariencia de respeto pero no la tiene, guarda una apariencia de amor pero que es falsa, es hueca, es cáscara, no tiene fruto, no tiene vida y que por otro lado cuestiona siempre la autoridad. Porque él cree estar posicionado en la autoridad. Pero a ver vos, ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿Quién te auspicia? ¿Quién te llamó? Entonces no pueden comprender ni pueden creer que de pronto, no sé, un pescador que era pescador, ahora se diga que es apóstol, porque Dios no hace las cosas así. Claro, también pensaban lo mismo de Juan, ¿no? Juan no podía ser, es una persona que era hijo de sacerdote, Juan era hijo de Zacarías, que era sacerdote, tenía un llamamiento familiar y una línea familiar, una herencia familiar sacerdotal, por lo tanto, Juan el Bautista era una persona que tendría que haber ejercido su ministerio en el templo como sacerdote, pero Juan tenía otro llamado, anunciar, era una voz que anunciaba en el desierto, no en el templo. Entonces Juan se deja su barba larga, su pelo largo, se cambia, se pone una ropa de pelo de camello en una ropa sacerdotal, un cinto de cuero, a comer miel silvestre y langosta, y ahí se fue al desierto, a la orilla del río, a predicar, bautizado, arrepentidos, el reino de Dios ha llegado, y bueno, y todo ese mensaje que tenía Juan. Los religiosos iban, lo miraban y también chillaban los dientes, no podían creer que Juan dijera las cosas que decía y lo cuestionaron, y por cierto, muchos, ellos no podían creer que Juan realmente era un siervo de Dios y que Juan iba a ser un enviado del Señor para anunciar nada. Ellos no creían absolutamente el mensaje de Juan. Yo quiero que vea que en los tiempos de cambio, cuando vos sabés que va a llover, pero no sabés lo que Dios está haciendo, el día que viene Juan no lo podés aceptar porque vos decís, Dios no hace las cosas así. Dios no manda a un hippie, Dios no manda a medio desprolijo que predica en el lugar equivocado, porque tendría que haber, si es de Dios, tendría que estar ordenado, con ropa sacerdotal y predicado en el templo, y no así. Sin embargo, Juan era de Dios. Y cuando Juan estuvo ahí bautizando, ellos miraban de afuera, pero no se metían al agua. Y los que se metieron al agua, cuando escucharon a Juan anunciar el Cordero, no se fueron con el Cordero, porque bueno, muchos se acostumbraron a quedarse simplemente con Juan. Entonces, es decir, cada vez que Dios hace algo nuevo, tenemos que ser capaces de cambiar, de mudarnos, porque los fariseos eran de Dios, y Juan era de Dios. Y Jesús era de Dios, solo que cuando Dios se mueve y se mueve la nube, tenemos que aprender a movernos con ella. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud, todos iban debajo de la nube. La nube representa la voluntad de Dios, el mover de Dios, la cobertura de Dios, la gracia de Dios. Ahora, si la nube se movía y alguien decía, no, yo sé que se va al norte la nube, pero yo me voy para el sur, automáticamente perdía la cobertura. Iba por otro lado. Y claro, en un primer momento puede que no pase nada, pero cuando
al rato iba a sentir el calor del desierto y es muy probable que sufra las quemaduras, la sed, porque la roca, el maná, todo estaba debajo de la nube. Y lo que era peor, si se hacía de noche y te agarraba la noche en el frío del desierto, bueno, morían de frío, ¿no? Por causa simplemente de haberse apartado de la nube. Pero bueno, es lo que ocurre hoy. Cuando alguien se aparta de la vida del Espíritu y la cobertura de Dios, automáticamente empieza a padecer el frío espiritual o los embates de la adversidad, de estar fuera de la cobertura de la vida del Espíritu. En Marcos 11:17 encontramos que dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros le habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí vemos al espíritu que no solamente atacaba la autoridad de Cristo, sino que procuraba matarlo. Era hipócrita, tenía falsas enseñanzas, y Jesús no anduvo así como que, bueno, no se acerquen y yo no les voy a decir nada. Tampoco les hizo fácil la cosa a ellos, los enfrentó duramente. Y si usted me acompaña, yo quisiera compartirle Mateo 23, desde el verso 1, porque es un pasaje extraordinario en donde sin duda Jesús les habla duramente a los fariseos y le dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que le diga que ustedes guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí encontramos otra característica del espíritu de la religión, y ya hemos visto no sé cuántas, ¿verdad? Es decir, también es un espíritu que dice pero que no hace con sinceridad. Los religiosos muchas veces ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, es decir, exigen cosas que ni ellos pueden hacer, ni ellos hacen, pero muchas veces las exigen. Entonces, a veces hay un liderazgo que le exige a la gente y vemos que el mismo líder que exigió no mueve, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es religiosidad. Verso 4 dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su flactería y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres le llamen rabí, rabí, es decir, buscaban un reconocimiento público, ser aceptados, ser admirados, ser amados por la gente, pero bueno, eran hipócritas. En realidad ellos aman esa apariencia de piedad, pero que no son tales. Verso 8 dice, pero vosotros no queréis que le llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Yo voy a desarrollar en una escuela, creo que hablé un poquito de esto en la escuela de madurez espiritual, porque hablé un poquito de paternidad. Y dije que uno solo es el Padre, uno solo es el Maestro, uno solo, sin duda, es el Cristo. Y por lo tanto, todo en Él es lo que se manifiesta. Pero Él lo hace a través de los hombres. Entonces, cuando yo me presento en esta escuela como maestro, si usted me llama maestro o no, no es el gran problema. El problema es que yo me quiera llamar maestro y crea que realmente soy maestro por mi capacidad. Y en realidad le dije claramente que es por la gracia del Señor, que Dios es el único maestro y que Él hace las cosas a través de los hombres. Y por eso sí puede llamarme maestro sin ningún problema, siempre y cuando yo comprenda que el Maestro es Dios y que soy dependiente del Espíritu y que si Dios no hace algo, en vano estoy haciendo esto. No tiene sentido un video, no tiene sentido una impartición si no es Dios el que está haciendo todas las cosas. Por eso es claro cuando Jesús le plantea esto, ¿no? De simplemente no llamar atribuyéndole a una persona lo que ellos querían, los religiosos querían que sea atribuido a ellos. Ellos se ponen cargos, se ponen títulos, ellos quieren tener más autoridad que los hermanos. Acá dice Jesús, somos todos hermanos. Entonces el problema no es que vino un apóstol, el problema no es que yo sea el pastor de la congregación y tenga una autoridad espiritual para dirigir, para impartir. Eso es correcto. El problema es que yo crea que soy más que mis hermanos. El problema es que yo crea que estoy en otra posición mucho mayor y que yo soy de mayor prestigio que ellos.
ellos, o que Dios está más cerca de mí, o que les demuestre que hay una unción que opera en mí, que ellos son dependientes de que reciban de lo que yo tengo. Amado, en el reino es al revés. Jesús lo dijo claramente: entre vosotros el menor será el mayor y el mayor será el menor, porque Dios al que se humilla lo exalta, pero el que se exalta solo será humillado. O sea, acá funciona al revés. Yo estoy al servicio suyo. Por eso yo le digo a la gente cuando estoy en una escuela, y se lo digo a los presentes hoy acá: yo estoy parado aquí dando un taller y ustedes están sentados, porque yo he venido a servirle. Cuando usted va a un restaurante, usted se sienta y el mozo es el que está parado. El mozo es el que tuvo que preparar el plato. Usted estaba en su casa haciendo sus cosas y yo estuve preparando el bosquejo, buscando los versículos, preparando la escuela, orando para hacerla. Estoy hablando, yo estoy hablando, usted simplemente está recibiendo. Entonces yo le estoy sirviendo a usted. Entonces no me puedo poner en la posición en la cual yo soy el gobernante. El único gobernante es Dios, el único gobernante es el Espíritu. Sí hay un rango de autoridad en lo que digo, porque Dios me dice que lo diga. Entonces es una honra a Dios. Si de pronto alguien me va a honrar a mí con una atención, o me va a honrar con una ofrenda, o me va a bendecir con algo, es porque ha reconocido que he sido un canal de Dios para hacer, para decir alguna cosa. Nada más, yo tengo que ser consciente que no se trata de mí, que como por gracia pude dar, recibir, por gracia di, y por gracia de pronto algo volvió sobre mi vida, porque Dios, así como me usó a mí para darle una enseñanza, puede usar a otra persona para darme algo a mí y bendecirme a mí. Es decir, Pablo mismo dice: el que predica el Evangelio, viva el Evangelio, el que trabaja para el altar, coma del altar, y que no pondrás bozal al buey que trilla, y que si Pablo les dice: si yo le he dado a ustedes lo espiritual, está bien que ustedes me den lo material. Es decir, nos amamos unos a otros, nos honramos unos a otros. No es un salario lo que una persona le está dando a un pastor cuando le da una ofrenda, o cuando ofrenda en la iglesia. No, amado, nos estamos reconociendo, nos estamos honrando, reconocemos la unción, activamos gente para que funcione en la vida, en la calle, en la casa, activamos por medio de la unción. Nosotros entendemos que no todo el mundo puede estar tiempo completo para Dios, y los que estamos no estamos porque seamos mejores ni porque estemos más cerca de Dios, sino porque estamos preparándonos para poder entregarle a la persona una palabra de parte de Dios, para poder impartirles, para poder orar. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que ha sido puesto en ti por la imposición de mis manos. Es decir, hubo algo que Pablo le entregó a Timoteo, y luego le dice: avívalo, sosténlo. O sea, si esta palabra te bendice, recíbala, viva por ella, cambie lo que tiene que cambiar, pero yo soy servidor de Dios y también soy su servidor. Es decir, trabajamos juntos, nos honramos, somos hermanos. El religioso busca posicionarse, busca ser honrado, pero no honra. El religioso es una persona que va a mostrarse mayor que los hermanos, va a querer gobernar la vida de las personas. Dios no llamó al hombre para gobernar al hombre, Dios llamó al hombre para gobernar ambiente. Nosotros gobernamos ambiente. Yo puedo decir, como pastor de esta congregación, a qué hora vamos a empezar una reunión, cuándo la vamos a hacer, o qué tipo de cosas vamos a realizar, cuál será la actividad pero nada más. Yo no gobierno la vida de las personas en la casa, yo les tengo que enseñar la verdad. El Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y justicia. Tampoco cuando soy invitado a una congregación puedo decir qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Yo predico bajo la autoridad de aquel que me invitó, teniendo cuidado de no invadir algo fuera de la autoridad de lo que se me permitió, porque así funciona. Nos servimos unos a otros en el amor de Cristo, nos lavamos los pies espiritualmente unos a otros en el amor de Cristo, con los dones, talentos y capacidades al servicio. Bueno, el religioso no, se cree un personaje especial, hace las cosas de manera especial. Verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacer largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. O sea, fíjese que lo que hacían ellos no era malo, ellos hacían largas oraciones, el problema era la hipocresía. ¿Y por qué hacían las largas oraciones? Verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, nuevamente, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En otra palabra, persiguen cielo y tierra, lo cual está bien.
para ser un discípulo, lo cual está bien. El problema es que le enseñan mal, entonces lo hacen más merecedor del infierno que ellos mismos. Dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, ellos estaban en la tontería de discutir ciertos conceptos. Y esto a veces suele pasar hoy en día también. Sabe que cuando Rusia fue atacado y estuvieron por conquistar Rusia y estaban los ejércitos en la misma plaza de Moscú, ahí frente a un debate en la iglesia, los líderes de la iglesia estaban evaluando si una mosca caía en el agua bendita, ¿se contaminaba el agua o se santificaba la mosca? Es decir, podemos llegar a discutir cosas tan tontas, mi amado, cuando en el mundo están pasando cosas tremendas. Podemos estar en medio de ver una sociedad difícil, en un posmodernismo perverso, en un humanismo, en un mensaje anticristo, en un espíritu anticristo que opera en el mundo y nosotros en la iglesia discutiendo tonterías. Yo he visto en la iglesia disciplinar gente por no usar una pollera, por cortarse el pelo, por vestirse de determinada manera, o sea, discutimos tonterías de pensar que ciertas cosas pueden contaminar nuestra vida espiritual y no estamos viendo la problemática de lo que está pasando afuera. Es decir, tendríamos nosotros que evaluar si no tenemos algún tipo de actitud, porque Jesús le dice, son ciegos, guías de ciegos, o sea, quieren conducir a la gente y ustedes no están viendo nada, están discutiendo tonterías, tienen en realidad una viga en el ojo, pero están pretendiendo sacarle la paja del ojo de su hermano. Hipócritas, ciegos, qué feo. Qué feo estos conceptos de Jesús. Dios mío, que nosotros no caigamos en eso y que nunca tengamos algo así en nuestra vida, que nos despojemos de todas esas cosas y que podamos ser sinceros, a corazón abierto, que podamos ser humildes, cambiables, que si algo Dios nos tiene que corregir, seamos capaces de hacerlo, que nos podamos corregir en el amor unos a otros, sin legalismo, sin manipulación, sin intimidación y todo este tipo de cuestiones. Verso 20, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que él habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmás la menta, el eneldo, el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, está bien que diezmés de la menta, el comino y el eneldo. Qué bárbaro, ¿no? Que seas tan estricto y bárbaro. El problema es que no tenés misericordia, que no tenés piedad, que no tenés amor. Y que la misma persona que anduvo juntando la plantita que le creció para no dejar de cumplir con el diezmo, es la misma persona que no ama al prójimo, que no ayuda al prójimo. Usted recuerda, ¿verdad? La parábola del samaritano, del buen samaritano. O sea, también pasa un sacerdote, pasa un levita, pasan gente que se supone que representaban a Dios y viendo a un hombre en necesidad no hicieron nada. Entonces, cuando alguien pasó y simplemente hizo lo que debía hacer, fue admirado, reconocido por Dios y fue un ejemplo de la actitud que nosotros debemos tener, el amor. ¿No es cierto? El amor por el prójimo, la sencillez por las cosas. Jesús le dice en el verso en el verso 24, guías ciegos que colase el mosquito y tragase el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Ahí encuentra usted a ese espíritu que encima es ladrón e injusto. Fariseo ciego que limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Qué terrible, ¿no? Jesús, la verdad, no le anduvo con mucha vuelta para decirle todo lo que le tenían que decir, ¿no? O sea, decir algo como esto en un discurso público hoy en día sería una cuestión tremenda.
Jesús realmente los confrontó y los enfrentó de una manera terrible. No solo cuando fue al templo con un azote de cuerda, la única vez que uno lo ve con un azote de cuerda y no fue contra un pecador, le trajeron una mujer adúltera para matarla y no solo la perdonó, le dijo, no, vete y no peques más. Pero él pudo hablarle al endemoniado gadareno que estaba pegándose con las cadenas y se autoagredía, viviendo en un cementerio, lo libera y lo vuelve a vestir de honra. Pero a los fariseos y a los religiosos los trató con tanta dureza. Un sepulcro blanqueado es algo que luce bien por fuera y por dentro está podrido, tienen cadáver, podrido. Es tremendo lo que les está diciendo. Ustedes se limpian por fuera porque lucen bien, pero tienen una podredumbre, una corrupción interna, que es lo que va recorriendo sus vidas. A la verdad se muestran hermosos, dice, mas por dentro están llenos de hueso de muerto y de inmundicia. Así también por fuera a la verdad se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ahí encuentra que ese espíritu no solo tiene iniquidad, hipocresía, sino que también es una línea de iniquidad que suele bajar y que muchas veces se imparte. La iniquidad, usted sabe que viene en nuestra genética. La genética espiritual también trae iniquidad cuando es impartida por un líder religioso. De líderes religiosos surgen discípulos religiosos y hay congregaciones y líneas de congregaciones que por su doctrina tienen levadura y por causa de esa levadura tienen una genética religiosa, y las personas que se han discipulado en esos ámbitos entonces tienen ese tipo de levadura y de religiosidad. Jesús le dice en el verso 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificás los sepulcros de los profetas y adornás los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero dice, así dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los mataron, a otros los crucificaron y a otros los azotaron en vuestras sinagogas y los persiguieron de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús en un capítulo lo llamó 8 veces hipócritas, 5 veces ciegos y 2 veces serpientes y víboras. Sinceramente, vemos a Jesús atacando un espíritu. No cabe duda de que Jesús es amor. No cabe duda de que en verdad Él les amaba y que ese amor que Él mostró al prójimo en todo tiempo también lo mostró con ellos, porque les amó y les amó mucho. Y Él ama mucho a las personas, pero aborrece a la religiosidad, aborrece la hipocresía, aborrece el que nos creamos lo que no somos. Hubo un hombre llamado Simón, era fariseo. Dice que le rogó a Jesús que vaya a comer a su casa. Y de pronto cuando estaban comiendo, usted conoce la historia, entró una mujer que era una prostituta, una pecadora, que se tiró a los pies de Jesús y derramó perfume sobre Jesús y empezó a enjugarle sus cabellos, sus pies con sus lágrimas y a secarlo con sus cabellos, y lloró y adoró. Sin embargo, Jesús estaba frente a aquel hombre también, llamado Simón, que le había rogado que vaya a su casa, pero no estuvo dispuesto a honrarle, ni a ponerle una vasija para lavar sus pies, ni una toalla para secarlo. No estuvo dispuesto a honrarlo y mucho menos a adorarlo, pero lo había invitado para debatir sobre las Escrituras. Este hombre cuestionó y juzgó. Miró lo que hacía la mujer, casi avergonzado porque había irrumpido en su casa, y dijo, si fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que le está tocando los pies. Es decir, que lo juzgó a los dos, a que no es profeta y a esta que es una pecadora. Jesús le dice, Simón, quiero hacerte una pregunta, y Simón rápidamente dice, di Señor. La verdad que es triste que ese Simón que le diga Señor, que ese Simón que le diga, di maestro, así fue como le dijo, di maestro, cuando por dentro estaba diciendo, si fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Jesús dejó en claro
en ese pasaje que al que mucho se le perdona, mucho ama. El religioso tiene una actitud y es que no cree que se le haya perdonado tanto, porque él es justo y merecedor, porque él también es hacedor. Entonces, no cree que esté lejos de merecer todo lo que supuestamente vive o recibe de parte del Señor. El religioso se ama a sí mismo. No puede ver al prójimo y tener misericordia, como lo tuvo Jesús de esa mujer. Sin embargo, Jesús honró la actitud de esa mujer y despreció la actitud de Simón el fariseo. Yo prefiero ser como esa mujer, y aunque sea ministro, recordar tanto que soy como esa prostituta que un día se tiró a sus pies. Quiero tener perfume para Él, quiero derramar mis lágrimas en Él. Y no lo digo porque suena lindo, lo digo porque cuando yo me convertí por primera vez, lo hice cayendo de rodillas detrás de una vieja heladera en mi negocio, ahí en la ciudad de Necochea. Y saben, yo llevo varios años de ministro, de viajar, de predicar, he escrito libros, he viajado por naciones. Pero cada tanto recuerdo que tengo que volver detrás de esa vieja heladera. Cada tanto recuerdo que es necesario caer de rodillas en ese mismo lugar donde no conocía la Biblia, no tenía una Biblia, nunca había predicado ni una sola vez, nunca había estado con un micrófono en mi mano delante de gente, nunca había puesto mi mano para orar por alguien, no sabía orar. Sin embargo, lo conocí a Él, conocí su amor, me inundó su amor, conocí su persona. Yo quisiera poder sostenerme hasta el último día de mi vida pensando que el haber escrito más de 60 libros no me califica a mí más que si hubiese escrito uno o ninguno. Que el haber predicado miles de mensajes y estar en los medios de comunicación me hace más que no haber estado nunca en ninguno ni haber predicado jamás. En definitiva, todo es Él y la gracia es poder conocerle a Él. La gracia es poder servirle a Él, honrarle a Él, adorarle a Él. El religioso en algún lugar empieza a pensar que Él hizo algo bueno y por lo tanto necesita su paga. Yo prefiero pensar que lo recibo todo por la gracia sin haber hecho nada y que todo lo que hago no es para devolver, ni para pagar nada, ni para ser mejor, ni para lograr alcanzar, sino porque es un privilegio servirle. Es un privilegio predicar, es un privilegio honrarle, adorar, es un privilegio. El religioso se ama un poco a sí mismo. En cambio, la gente del Espíritu ama a Dios y sabe que sin Él no existe otra cosa. Que cuando me amé a mí mismo me equivoqué y mucho, porque me amé al grado de despreciarme a mí mismo y de pensar que tenía que quitarme la vida. El religioso empieza a considerarse sus valores y cree que es mejor que los demás. Por eso a veces dice que los que están afuera son pecadores, filisteos, mundanos, incircuncisos, mundanos, como si nosotros viviéramos en Júpiter. Yo entiendo que somos de una nación no de este mundo, pero no tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y aunque algunos de los que me estén escuchando tal vez crecieron en la iglesia, en las bancas de una iglesia, porque sus padres fueron cristianos, y bueno, bienaventurado, eso tampoco nos hace mejor. Igual, tuvimos que tener un encuentro con Él. En 2 de Timoteo 3:1 dice que también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Es curioso que alguien con todos estos adjetivos calificativos tenga apariencia de piedad, pero también lo habrá. Porque los religiosos no solo están en el liderazgo, los religiosos no solo son aquellos legalistas que procuran hacer todo con extrema pulcritud para el Señor y que andan como un referee, diciendo que no se cruce la línea o que fue un offside. Los religiosos a veces también son personas que no se sujetan a la autoridad, que van al culto, que tienen Biblia, pero no reconocen a su pastor, no reconocen la iglesia, hacen la suya, pero dice que creen. Esos también son religiosos. Esos también tienen hipocresía. Dicen que aman a Dios, pero en su corazón no terminan de obedecer. Son los que dicen que han sido renovados, que ellos no son legalistas, son del reino.
pero son los que hacen la suya y también son religiosos. Ellos no se dan cuenta que son religiosos, porque al contrario, piensan que son más libres, que de pronto es religioso aquel que va a todas las reuniones y que está en oración y que esta semana estuvo ayunando. Piensa que ese es religioso, pero como ellos no hacen nada de eso, pero son piadosos, se aman a sí mismos, enseñan pero no hacen, hablan de Cristo pero no viven lo que ellos enseñan. No se sujetan a autoridad, se congregan cuando quieren, no hacen nada, pero bueno, son libres y como son del Espíritu, yo quiero decirle que también son religiosos. Es un grado diferente de mentira. Eso es el mismo espíritu, con distinta cáscara. Es el mismo espíritu con otro mensaje, que no es el mensaje de la extrema, nos circuncidamos, ayunamos, oramos, nos metemos. No. Es un mensaje opuesto. Es un mensaje de no compromiso. Dicen que hay que darle al Señor, amén, amén, pero no cumplen ellos con sus diezmos, ni con sus ofrendas, ni con sus cosas. Ellos no se sujetan, ellos si puedo voy, si no puedo no voy. Yo no soy hipócrita, así que tampoco te voy a decir que voy a ir a todas las reuniones. Yo si puedo vengo, si puedo no, si voy porque vengo de corazón. Y ellos creen que no son hipócritas, pero son hipócritas delante de Dios, porque le dicen que le aman, pero no le obedecen. Le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. En definitiva, tenemos que tener cuidado porque este espíritu tiene varias máscaras, ¿eh? No se piense usted que aquellas personas que tienen ese tipo de comportamiento liberal no son religiosos. Son religiosos. Son religiosos. Son personas que al final hacen la suya y no lo que Dios dice. Y por eso debemos tener mucho cuidado, porque vivimos tiempos peligrosos. Hay mucho humanismo. El humanismo entrona a la persona y pone a Dios al servicio del hombre. Eso también es religión. Los hombres afuera tienen dioses a su manera. Son estatuas que el hombre se hace, que tiene ojo y no ve, tiene boca y no habla, tiene oído y no escucha, tiene mano y no palpa, tiene pie y no camina. Pero ellos le pueden decir a sus dioses todo lo que quieren. Quiero esto, quiero aquello, quiero una casa, quiero que me vaya bien, quiero un trabajo, quiero una oportunidad, quiero salud, quiero. Pero el Dios, como está ahí, nunca dice lo que quiere, ni lo que puede, ni lo que ve. Simplemente está ahí. Se hacen un Dios a su medida, a su color, a su gusto, a su tiempo, a su distancia. Pero ellos no están dispuestos a hacer lo que dice su Dios. Por eso cuando nosotros tenemos a un Dios que sí habla, que sí ve, que sí escucha, que sí tiene mano y palpa, que sí tiene pie y camina, la relación, la intimidad, la comunión es diferente. Por eso ser una persona que extrema lo que hace pensando que es más piadoso es tan peligroso como aquel que no hace lo que tiene que hacer y le dice al Señor, Señor, sin hacer lo que quiere, y aún así dice que como él no es religioso es guiado por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu dan testimonio de compromiso, de pacto, de entrega, de amor, de bondad, y no se dejan engañar fácilmente. Tienen la humildad de dejarse conducir, reconociendo la autoridad desde la unción, no desde el temor, no desde la manipulación. Yo he comprobado, porque he tratado de llevar adelante una congregación cuidándome de que la gente no camine por intimidación, sino que camine por revelación. Muchas personas a veces me escuchan, y lo digo delante de los presentes, muchas veces hay personas que me han escuchado durante mucho tiempo y dicen que tengo razón, dicen que cuando termino, qué lindo mensaje, pastor, es verdad, cómo nos confronta, cómo nos pega, qué terrible. Pero después no hacen nada respecto de lo que escucharon. Entonces tengo la sensación de que también son religiosos, de que algunas personas se entienden mal y se vuelven legalistas, y otros solamente libertos, personas que creen ser libres, pero al final son cautivos de su propia necedad, de su propia desobediencia, de su propia obstinación, de su propia rebelión. Yo enseño, no puedo en este módulo en el cual tenemos 3 talleres y ya estoy terminando, enseñar sobre la rebelión pasiva, pero muchas veces la rebelión pasiva está enquistada en las congregaciones. Son las personas que, si usted le dice que vamos a reunirnos a las 8, vienen 8:30, y si le dice 8:30, vienen a las 9. Son los que dicen que están, pero al final siempre están a su manera y no a la manera de Dios. Son los que no dicen que no, pero con sus hechos siempre demuestran cierto dejo de rebeldía. Y no estoy hablando de que un día a uno se le hizo tarde o que no pudo cumplir con algo con lo que se había comprometido. No.
Hay personas que llegan siempre tarde porque tienen un problema con la autoridad. Si la autoridad dice a las 8, ellos vienen 8:15. Si la autoridad dice 8:15, ellos vienen 8:30. Ahí hay una rebelión pasiva. El religioso tiene una rebelión con Dios. Quiere hacer las cosas a su manera porque está lleno de orgullo. Son amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, impetuosos. Son personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Debemos tener cuidado. Hay muchas mentiras que se infiltran dentro de la iglesia y se introducen para robar el potencial de los hijos del rey. Simplemente le menciono algunos. Algunos piensan: Dios recompensa mi espiritualidad por mis obras y mis sacrificios. Mentira. Otros dicen: si soy espiritual, las cosas que no me van a afectar emocionalmente. Mentira. Somos espirituales y no soy más espiritual si no lloro cuando tengo un conflicto. Hay cosas que vamos a vivir en la vida y nos van a afectar igual. Y hay cosas que vamos a padecer y las vamos a padecer igual, como Pablo, que padeció la cárcel, naufragio y aún la picadura de una víbora, y era un hombre espiritual. La falsa piedad nos hace pensar que si hacemos las cosas bien no nos va a pasar nada. Número 3, nunca puedo decir que no en nada a las autoridades espirituales, porque eso es pecado, incorrecto. Es decir, yo puedo decir que no, cuando lo que me están pidiendo no es correcto. A lo contrario, estoy en una secta. Yo tengo que saber decir que no y ser sincero. Debo sincerarme ante las autoridades, porque si no dejo entrar la hipocresía, diciendo todo que sí, pero mi corazón está en el no. Entonces al final no tiene sentido. Número 4, todos los que están en el ministerio fueron llamados por Dios porque toda autoridad fue puesta por Dios. Equivocado. Hay personas que se autoproclamaron. Hay personas que estudiaron y luego procuraron ser, y hay personas que sin haber estudiado y sin ser simplemente dice que son. Tenemos que tener cuidado de tratar de ubicarnos y de postularnos a un ministerio si no tenemos un llamado, porque al final no le estamos haciendo un favor a Dios, sino que actuamos con religiosidad, metemos muerte en donde tendría que haber vida, porque decimos Señor, pero no hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Mucha gente hoy en día, ¿sabe por qué abre una iglesia? Porque no se pudo sujetar a las autoridades. Fue una iglesia y tuvo problemas, fue otra iglesia y tuvo problemas, fue otra iglesia y tuvo problemas. Todos tuvo problemas con la autoridad. De un pastor no le gustó una cosa, de otra iglesia le gustó la otra, y al final terminó concluyendo que si ama a Dios y quiere servirlo, deben estar todos equivocados y se abre su propia iglesia. Eso es pecado. Número 5, Dios me necesita sí o sí para el ministerio, el servicio del templo. Equivocado. Dios nos necesita para el servicio de la vida. A todos, somos sus discípulos. Hay que mostrar y manifestar a Cristo, no solo en las reuniones o predicando la palabra o cantando o limpiando, sino en la vida, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar. Ahí es donde se debe vivir la vida de Cristo. Número 6, la existencia de problemas en mi vida revela la falta de fe. Es una mentira. Los religiosos a veces piensan así, que no tengo fe, por eso no me sale algo, o porque no tengo fe, me pasó lo que me pasó. Equivocado. Número 8, unidad en una iglesia significa estar de acuerdo con todo. Número 7, no lo dije, mostrar una debilidad hará que Dios se avergüence de mí y se vea mal. Mentira. Cuando somos débiles somos fuertes y en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. Número 8, unidad en la iglesia significa estar de acuerdo en todo. ¿Tengo que unirme con un religioso? No. Unirme en todo no significa honestidad, ni significa verdadera unidad. Puedo estar juntos y puede que no estemos unánimes. Yo lo he visto muchas veces en los consejos pastorales y en las reuniones de iglesias generales. Se juntan todas las iglesias, están juntos, pero no están unánimes. Ahí también hay hipocresía. Es una mentira de la religión. Lo que une la iglesia es el Padre, la sangre, el cuerpo, la fe, la esperanza, pero no es todo. Puede haber algunas diferencias entre nosotros. Número 9, disfrutar de los placeres naturales sinónimo de carnalidad y pecado. Mentira, lo dirá un religioso. Yo no dejo de ser un hombre espiritual cuando miro un partido. No dejo de ser un hombre espiritual cuando viajo con mi esposa, cuando de pronto podemos pasear, disfrutar una buena comida. No hay actividades que tenga que estar continuamente sobre ellas para sentirme más espiritual y que una actividad como comer o dormir me pueda volver un hombre carnal. No. También es necesario dormir y descansar, también es necesario comer, también es necesario pasear, también es necesario hacer todo lo que hacemos en la vida y no por eso somos menos espirituales. Somos seres espirituales, tenemos un alma, habitamos un cuerpo, pero somos espíritu. Número 10, juntarse con la familia inconversa es contaminarnos para la vida espiritual. Mentira.
Durante mucho tiempo en la iglesia se prohibió a la gente que vaya a una fiesta de cumpleaños de 15, que no baile el vals con su hija. Absurdo, totalmente absurdo. Es decir, que yo pueda hacer este movimiento con una hija en un cumpleaños de 15. Bueno, pero esa costumbre es mundana. ¿Y sabe cuántas costumbres yo le puedo decir que son mundanas y nosotros las hacemos igual? Pero eso es carne. ¿Y comer qué? ¿Y dormir qué? ¿Qué calificaríamos entonces como que es carne o no es carne? Solo porque nosotros nos ponemos barreras y empezamos a clasificar. Y es la misma gente que mira televisión, entonces no miremos televisión y saca la televisión, entonces también saca internet porque hay mensajes del diablo y música del diablo, y hay canciones del diablo y películas del diablo. Entonces saquemos todo porque la comida, no sé, la compré en una roticería y me parece que el mismo que la cocinó parece que es un pecador y es de la nueva era y es un satanista y parece que hizo las empanadas. Entonces tenemos que salirnos del mundo si quisiéramos ser personas que no nos involucremos. Jesús fue un hombre normal, fue a casamientos, estuvo en fiestas, se sentó a comer con pecadores, le llamaron amigo de pecadores. Estuvo en todo lugar, habló con toda la gente, solo siguió la guianza del Padre. Y si a algún lugar no fue, es porque el Padre no quiso que vaya. Seamos guiados por el Espíritu. No estoy diciendo que vale todo, digo que vale ser guiados por el Espíritu. Puede que en el Espíritu en algún momento nos diga que no hagamos algo que no parece malo o que no es malo. Y sin embargo Dios dice, no. Dios siempre sabe lo correcto, solo tenemos que dejarnos guiar. Número 11, comentar algo que está mal siempre es causar división. No, yo no tengo problema si alguien me critica. Lo que no puede decir es que no soy de Dios. Por eso la crítica mal hecha es la crítica en la que dice, esto es del diablo, mira lo que dijo. No, puede que un hombre sea de Dios. Y aún eso que dijo, yo puedo no estar de acuerdo. Alguno que me escucha en esta escuela puede no estar de acuerdo con algo. Yo no tengo ningún problema. Solo que no nos acusemos como que somos o no de la tiniebla porque no estamos de acuerdo con un concepto doctrinal. Por favor, por favor. Recuerden ustedes que a Jesús le llamaban hijo del diablo, hijo de Belcebú. Ya confundir al hijo de Dios con el hijo del diablo, ya es tener una falta total. Sin embargo, lo hacían. Y hoy pasa lo mismo. Hay gente que acusa a otros pastores, ministros que acusan a otros ministros, hermanos, como que eso no es de Dios y como que... Y usted puede no estar de acuerdo, puede criticar una canción por su letra, puede criticarme un mensaje, una frase, un pensamiento, y está bien, tengamos paz. Lo importante es saber que Dios es el mismo y que servimos a Dios y lo hacemos con limpia conciencia. Algunos han cambiado, otros no. Creo que todos estamos y debemos estar en un proceso de cambio. Creo que todos tenemos que tenernos paciencia, creo que debemos amarnos, creo que debemos usar el discernimiento espiritual, pero que no debemos atacarnos, porque eso le está haciendo muy mal a la iglesia. Por otra parte, si alguien dice algo y es un ministro de Dios, no significa que lo que diga sea infalibilidad. No existe la infalibilidad. Nos podemos equivocar, pero algunos no están permitiendo que eso ocurra. Se equivoca la gente, nos equivocamos nosotros. El único que nunca se equivoca es el Señor. Que tengamos el amor nosotros, la paz, que no pensemos que llevar problemas es llevar la cruz. La cruz la llevó Cristo. Nosotros, los problemas son cargas, debemos entregárselos al Señor. Debemos disfrutar el Evangelio, disfrutar a Cristo, adorar al Señor como esa prostituta que se tiró a sus pies. Derrame el perfume, derramemos el mejor perfume, derramemos el mejor tiempo. Adorémosle, sirvámosle con alegría y sencillez de corazón, amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, honrándonos cuando alguien te fue de bendición y te sirvió, hónrelo, pero somos todos iguales, hijos de Dios. Nadie está más elevado que nadie, ni por el conocimiento bíblico que tiene, ni por las cosas que ha hecho, ni por el lugar que ocupa, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a que no haya un dejo de levadura, ni de hipocresía, ni de falsa enseñanza, ni de ningún pensamiento o actitud hipócrita que pueda infiltrar nuestra vida. Que tengamos cuidado en estos tiempos peligrosos que vivimos y que no permitamos que nada de esto afecte nuestra vida espiritual. Yo sé que Dios nos llamó a gobierno, pero la religión no gobierna, gobierna la vida del Espíritu. Por eso quería compartirles sobre este tema, asumiendo de que tengo los límites de 3 talleres y que esto da para el doble.
Sin embargo, es muy probable que en otro módulo volvamos a este tema, porque hay demasiada riqueza envuelta en esto y porque es un tema trascendente. De todas maneras, en mi página personal, www.osvaldorebolleda.com, usted va a encontrar un libro. Yo les mando siempre la cartilla del módulo. Este módulo es Espíritu de la Religión, pero también lo consideré un tema como para extenderlo a un libro con muchos más puntos, con capítulos, y usted lo puede bajar gratuitamente en mi página personal. Así que le invito a seguir indagando sobre esto y a tener cuidado. Cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y eso es lo más importante. Sobre toda cosa guardada, dijo Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchísimas gracias y espero que este módulo haya sido de bendición para todos.